Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Una vez terminadas nuestras hogueras 2026, reiniciamos las tertulias habituales de todos los lunes a la 1:10 aproximadamente del mediodía. Bueno, hoy están con nosotros don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Ricardo, Eh, oyentes. Las fiestas bien, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que las hogueras son bonitas, si se pudiera dormir. Sobre todo eso. Bueno, y don Guillermo, muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, a ver, hechas las presentaciones, iniciamos la tertulia. En primer lugar, hablaremos sobre la sentencia del caso Mascarilla, en la cual Ábalos se ha llevado el gordo. Digo el gordo en cuanto al número de años de condena, 24. Le sigue de cerca Coldo con 19 y más atrás con 4, pero el señor Aldama. Pero claro, tenemos que hablar de que ha montado la izquierda en cólera por el hecho de que Aldama no vaya a entrar en la cárcel. Eh, bueno, yo en el tema de Ábalos hemos hablado suficiente, el tema de Ábalos y de Coldo y todo esto. Yo creo que hemos hablado bastante sobre ello, pero no así del tema de Aldama, porque la situación de Aldama puede abrir el camino a hacer una Aldama por parte quizá de Julio, que era la marioneta o es la marioneta de Zapatero, o incluso la fontanera Leire. Bueno, en cualquier caso, vamos a empezar hablando de este tema. Don Guillermo, ¿qué le sugiere la sentencia? Bueno, además de ver lo que todo el mundo ve, que ha sido bastante dura, ¿eh? Sobre todo para, Sí, vamos entiendo a ver, yo. la sentencia es una sentencia severa, pero es que eran muy graves y muy numerosos los delitos en los que estaban implicados. Entonces, se le ha juntado bastantes causas, bastantes tipos delictivos. Y lo que sí que llama la atención, efectivamente, es la reducción de pena al DAPA, que yo creo que es lo que ha hecho el tribunal es premiar la colaboración con la justicia. Es decir, es algo que nuestro ordenamiento jurídico contempla y, no digamos ya otros ordenamientos jurídicos como el anglosajón, es una forma de incentivar que los implicados, y sobre todo en organizaciones delictivas, pues no solo conseguir que se autoinculpen, o sea, que se declaren culpables, sino que además que colaboren para destapar a sus cómplices, ¿no? Pero claro, el tema de la colaboración con la justicia al gobierno es algo que le aterraba. Precisamente están metidos hasta el tuétano en toda esta organización delictiva, que ya no sabes dónde empieza la organización delictiva y dónde empieza el gobierno. Está en una simbiosis absolutamente, en fin, típicamente mafiosa, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, claro, se ha aplicado ese incentivo que es justo y que es acorde a derecho y además que es muy útil porque en caso contrario, como bien argumentaba paradójicamente el Ministerio Público, el fiscal del caso, que no pudo solicitar la reducción de pena porque por orden directa de la fiscal general del Estado, y todos sabemos por Pedro Sánchez de quién depende la fiscal general del Estado, se dijo que no se solicitara una reducción de pena al que había colaborado con la justicia, ¿no? Pero aún así, el fiscal del caso alegó, él no solicitó la baja porque por obediencia debida, el Ministerio Público es jerárquico, no podía contradecir la orden de la fiscal general del Estado, pero sí que alegó en defensa de esa aplicación porque había habido una colaboración muy determinante y, como bien decía él, si no se hace eso, lo que se sale beneficiada es la ley del silencio. Esa es en parte por la razón por la que titulamos el editorial con el título Una sentencia contra la omertá.
porque lo más significativo, yo creo que incluso por encima de la severidad de las penas, era el hecho de eso, que se está creando aviso a navegantes para decir, oye, si no colaboráis con la justicia, lo que os espera, en fin, una comparativa de lo que es colaborar con la justicia a lo que no es colaborar con la justicia. Y usted ha citado dos nombres que son clave en este sentido. Una es Julio Martínez, el llamado hombre o Tito. testaferro de Zapatero, y otro acá saberla de la mal llamada fontanera del PSOE ley de 10, ¿no? El incentivos, desde ese punto de vista, es fuerte. También hay otros incentivos que es estará bien con la organización, porque paradójicamente, y volviendo al tema de la simbiosis entre la organización criminal y el gobierno, también tienen otros incentivos para seguir fieles a la omertá. Y es que no olvidemos que los grandes beneficiarios de todo este tramado delictivo que se está abriendo ante nosotros es quien controla al Tribunal Constitucional y es quien en última instancia tiene el derecho de gracia. Con lo cual, aunque esta sentencia incide en que tiren de la manta, y eso, insisto, una sentencia contra la omertad, eh, tenemos que ser conscientes de las deficiencias de nuestro Estado de Derecho y nuestras dependencias, y el hecho de que tenemos un Tribunal Constitucional, que todos sabemos de quién depende, y luego el derecho de gracia, con lo cual, no sé, a ver qué es lo que va a tirar más en estos implicados a la hora de tirar o no de la manta. Si el riesgo de enfrentarse a una pena dura, pero sabiendo que en última instancia le pueden sacar las castañas del fuego el poder político, o colaborar con la justicia como ha hecho Aldama. Es cuestión de tiempo el que lo sepamos. Ujú. Eh, don Eduardo, adelante. Bueno, a mí lo que me llama muchísimo la atención de este tema es la fijación que tiene el izquierdismo, fundamentalmente los que están vinculados apoyando directa o indirectamente esta trama, en poner el foco en la sentencia del señor Aldama, la sentencia minorada, aplicando un beneficio, como bien ha dicho don Guillermo, que es legal porque está en el Código Penal. O sea, es que, es decir, las leyes de enjuiciamiento criminal y el Código Penal prevén la posibilidad de que una persona que colabore con la justicia pues tenga un premio. Y eso es así. Si no le gusta, pues que lo cambien. Es así de sencillo, pero mientras esté, se tiene que aplicar. El problema es, claro, es la famosa frase que dijo Pablo Iglesias el Viejo, ¿no? El fundador del PSOE, aquella de que los socialistas estaremos en una legalidad mientras nos convenga y cuando no fuera de ella. Pues parece que es un ejemplo, ¿no? La legalidad, cuando no les gusta, no se tiene que aplicar, ¿verdad? Bueno, pero el foco no puede ponerse en la sentencia, en la pena impuesta al Dama, porque es una pena aplicada en virtud de un beneficio penitenciario, sino en la gravedad de las penas impuestas a el exsecretario de organización del Partido Socialista y ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez y a su mano derecha, que en este caso, pues lógicamente actuaba en su nombre, según parece, según dice la sentencia, moviéndose como pez en el agua entre los ministerios. Porque recordemos que el señor Ábalos no solamente era ministro de Transportes, como he dicho antes, sino también era secretario de organización del PSOE. Y un secretario de organización del PSOE tiene mucho poder en el partido y en un gobierno socialista, evidentemente también. Porque, lógicamente, un secretario de organización es el que manda en la estructura del partido, el que, de alguna forma, controla las listas electorales y, por tanto, el que quita y pone y el que puede dar lugar a que la gente coma o pase hambre dentro del socialismo, claro. Por tanto, hay un temor a un secretario de organización de un partido político como el PSOE, que además tiene la historia que tiene, ¿verdad? Por eso digo que me llama mucho la atención que se ponga el foco en este tema, porque en el fondo es una anécdota. Y también hay que reconocer que la sentencia, en realidad, los 24 años que le ha impuesto a Ábalos, los 19 a Coldo, no es una pena absoluta, sino que es un conjunto de penas. Es la suma de las penas impuestas a cada uno de los delitos que ha cometido. Por tanto, en realidad no es que sean 24 años, es que son 2 de uno, 3 de otro, 5 de otro, o sea, son penas acumulativas, Acumulativa. pero separadas, ¿eh? Cada delito lleva la suya. Y hay que recordar también lo que decía hace un par de años
el propio ministro de Justicia cuando indultaron a un concejal del Partido Popular llamado José Luis Peñas, que era concejal de Majadahonda, y que fue el que digamos, descubrió la trama Gürtel del Partido Popular. Este concejal fue indultado por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, con el actual ministro de Justicia donde está, en el mismo sitio que sigue, y en ese momento el señor Bolaños dijo en rueda de prensa que este gobierno siempre iba a premiar a aquellos, digamos, sujetos, delincuentes o arrepentidos que colaborasen con la justicia para que se descubriesen tramas corruptas. Claro, es que un indulto es un paso más, no es una minoración de condena, es un paso más, es quitarle la condena, aunque los efectos no se le quitan, porque los antecedentes no se borran, pero digamos que es quitarle las consecuencias de la condena privativa de libertad a una persona por una decisión graciosa del gobierno. Entonces, lógicamente, ¿cómo puede tener tanta cara este gobierno de indultar y preciarse de haberlo hecho a una persona, a un delator, a un informante, a un arrepentido que colabora con la justicia y, sin embargo, criticar no ya el indulto, sino la rebaja de pena aplicada legalmente a una persona que también ha colaborado con la justicia? Claro, yo me pregunto y pregunto a los espectadores, a los oyentes, y le preguntaría al propio Bolaños, siguiendo su propia coherencia discursiva, ¿van a indultar a Aldama? Buena pregunta. De todas maneras, doy un dato más. El día 21 de julio declara el señor Julio Martínez, y ustedes creen, porque yo ya me pongo ya en plan conspiranoico a saber, que Julio Martínez ya tiene dada que cambió de abogado y que ahora tiene una ilustre abogada a su servicio, puede empezar a hacer algo parecido a lo que hizo Aldama, a esa colaboración activa. Bueno, es hablar de un futuro, pero cabe la posibilidad. A Yo, ver, yo creo que la, la, Eduardo, la, la, sí. la clave, la ha apuntado un poco don Guillermo también antes, ¿no? La clave está en el balanceo, en la confianza que puedan tener en que la trama consiga finalmente protegerles de una eventual condena, mediante indulto, mediante amnistía o mediante alguna barbaridad más que se les ocurra, o que confíen realmente en la justicia, que confíen en que la trama no tenga tanto poder como para aplicar graciosamente su, sus facultades legales de una manera también arbitraria. Y en este caso, si efectivamente no acaban de confiar mucho en quienes han dado lugar a la situación en la que se encuentran, pues puedan, digamos, ponerse en manos de la justicia para que ésta les aminore la condena. Pues eso, lógicamente, no lo sabremos, porque yo entiendo que estas personas, junto con sus abogados, son los únicos que ahora mismo saben qué van a hacer cuando llegue el momento. Y me imagino que habrá un secreto absoluto hasta el último minuto. Imagino. Don Guillermo, ¿qué le parece? ¿Qué pálpito tiene acerca de esto? Lo mismo, yo es que no lo sé, no tengo ni idea de lo que van a hacer, porque es que hay dos fuentes ahí tensionando uno para un lado y otro para otro. Una es el ejemplo de esta sentencia, que es muy, muy ilustrativa de los beneficios que puede acarrear el colaborar con la justicia, y por otro lado, el conocimiento estructural de la mafia que tiene en su mano pues a un gobierno que, llegado el caso, puede ejercer el derecho de gracia e indultarlos. Y insisto, y sin necesidad de que ejerza el derecho de gracia, insisto en el Tribunal Constitucional, que Sí, es que ¿dónde como ha tiene la fungido? palabra tribunal, es una delegación política. Y el Tribunal Constitucional, sea o no poder judicial, que no lo es, pero bueno, No, me no da lo es. igual, a los efectos como si lo fuera, porque si puede tumbar una sentencia del Supremo, ya me dirás tú de qué me sirve el decir que el Tribunal Constitucional no es poder judicial si tiene un poder que se impone al poder judicial. ¿Eh? Y por ahí va, por ejemplo, la defensa de Zapatero. ¿Eh? La defensa de Zapatero no va tanto por esperar que el Ejecutivo de Sánchez le dé el indulto. La defensa de Sánchez va porque el Tribunal Constitucional haga lo que pretenden que van a hacer ahora mismo con otro que no ha tirado de la manta, que es el fiscal general del Estado. Y lo que se está orientando para la impunidad del condenado
fiscal general del Estado es no la vía del indulto, sino la vía de que el Tribunal Constitucional tumbe la sentencia que ha condenado al fiscal general del Estado. Entonces, si no nos damos cuenta de la espada de Damocles que para el Estado de Derecho y para la Administración de Justicia supone el Tribunal Constitucional presidido por Conde Pumpido, es que eso tiene también mucha fuerza. Pero, insisto, no sé por dónde, no tengo ni idea por dónde va a tirar el Julio este. A lo mejor la decide verdad, colaborar con la justicia o si no confiar en que luego por unas cuestiones de forma venga el Tribunal Constitucional y se saque de la manga cualquier cuestión y es que no lo sé, yo no lo sé. la verdad iba a comentar que la defensa de Zapatero es muy, muy curiosa su estrategia porque lo que está intentando es que se invaliden las escuchas y las intervenciones de material telefónico realizadas en Estados Unidos, Así es. aludiendo a que se han hecho sin las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico español, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero esto, digamos, apunta a un dato que es muy interesante y que no deberíamos perder de vista ninguno, ¿eh? Y es el hecho de que si Zapatero está en ese punto, está aceptando que esas conversaciones se han producido y, por tanto, la invalidación de las mismas no quita la veracidad de las mismas. No serán válidas desde el punto de vista procesal, a efectos sí, si es que lo consigue, claro. No serán Claro. válidas a efectos desde el punto de vista del procedimiento para fundamentar una sentencia de condena, pero no significa que no se hayan producido y que en dichas conversaciones no se haya dado lugar a supuestos delitos. Y claro, eso es muy grave ya. Por sí mismo, es muy grave que un expresidente del gobierno, digamos, que pueda llegar a asumir la veracidad de un documento y que simplemente lo combata desde el punto de vista formal. Sí, pero ellos son luego unos maestros del relato y si lo tumban por cuestiones formales, como usted está bien apuntando, y de hecho es por donde va la defensa de Zapatero, luego ellos dirán, ve, era injusto, tal, y ya a explicarles que tiene usted toda la razón, que simplemente será por una cuestión formal, no lo podemos, no se invalida el proceso, pero eso no quiere decir que usted sea inocente, pero bueno, luego ya ponte a explicarlo. O Es sea, igual que la prescripción de delitos, por ejemplo. hace poco, para que se den cuenta de la tropa, hace poco, es una cuestión, evidentemente es una cuestión muy secundaria, pero te das cuenta hasta qué punto es una correa de transmisión del Tribunal Constitucional. Hace poco la oposición vio la posibilidad de solicitar, de poner a votación al Congreso una solicitud al presidente del gobierno para que adelantara elecciones. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Y eso es absolutamente no procede. Es decir, es evidentemente, constitucionalmente, solo el presidente de gobierno puede convocar elecciones anticipadas. Eso es cierto. Ahora, eso no quiere decir que el Parlamento no tenga potestad de solicitar al presidente. Es decir, la solicitud no negaba que precisamente por eso se lo solicitaba. Si no, la hubieran convocado por su cuenta y riesgo, y eso sí que hubiera sido inconstitucional, porque quien tiene la potestad de convocar elecciones anticipadas efectivamente es el presidente del gobierno. Pero eso no obsta para que el Parlamento pueda solicitar al presidente que lo convoca. Es decir, es una forma de reconocimiento de su potestad y una solicitud de que la ejerza. Y sin embargo Correcto. lo declaró inconstitucional, contrariando, vamos, sin ningún tipo de... Pero bueno, le convenía al gobierno porque el gobierno no quería cosechar, aunque no tuviera vínculo, aunque no tuviera efectos jurídicos vinculantes, el hecho de que el Parlamento, la mayoría del Parlamento español, solicitara al presidente del gobierno que convocara elecciones anticipadas, efectivamente, aunque no fuera vinculante, tenía un enorme desgaste político. Y para evitar ese desgaste político, el Tribunal Constitucional actuó como la voz de su amo y no permitió que se sometiera a votación esa solicitud dirigida al presidente del gobierno. Entonces, vamos, y no tenemos que recordar el personaje que es Conde Pumpido y la mayoría progresista que domina el Constitucional. Entonces, teniendo en cuenta que el Constitucional en última instancia puede tumbar las sentencias de los más altos tribunales de nuestro país, pues que claro que lo tienen en cuenta a la hora de colaborar o no colaborar con la justicia, que es enfrentarse o no enfrentarse al gobierno, porque actualmente colaborar con la justicia es ponerte de frente al gobierno con todo su potencial que tiene. Entonces hay que pensárselo dos veces.
Lo de Aldama le ha salido bien, pero ya veremos en causas venideras. Es un asunto complicado y ya digo, yo creo, no sé, no tengo ni idea, ni en el caso concreto de esos dos personajes que es en los que la gente piensa, en el caso del testaferro de Zapatero y el caso de Ley de Díaz, el qué es lo que van a hacer. Pero bueno, Ya. veremos. Bueno, si les parece, vamos a pasar a otro tema que también creo que bueno, en manos de Sánchez puede pasar cualquier cosa. Eh, en la semana pasada, en el pleno al cual asistió, por cierto, a mi modo de ver, si quieres lo hablamos de ello, tanto Feijó como Abascal estuvieron bien en sus intervenciones y pusieron al presidente del gobierno en su sitio. Pero vamos, me quedó gratamente dicho por Abascal el hecho, la frase de Sánchez va a robar las elecciones generales. Eh, claro, esto me lleva a hablar de la ley de nietos, voto exterior. Eh, a ver, el robo de las elecciones puede venir por ahí, porque yo estoy preocupado. Vamos, yo no tengo ni idea de qué consiste todo esto, pero ya hay que tentarse la ropa con este individuo que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de perpetuarse. Eso ya lo sabemos todos. A ver, don Eduardo, empiece usted a hablar sobre la ley de nietos, las consecuencias, si eso tiene efectos inmediatos o no, o... Recordemos, don Ricardo, que el Partido Sí, Socialista Obrero Español ya tiene experiencia en pucherazos electorales. sí, ya, claro. Recordemos lo que pasó Históricas, en febrero del históricas, 36, ¿verdad? claro. Eh, En cuando, cuando, las cuando municipales del treinta y amañaron las seis elecciones, no, me refiero a las elecciones cuando ganó supuestamente el Frente Popular en las elecciones en la República, que Ah, luego se sí, demostró que había actas manipuladas y que habían atribuido diputados al Frente Popular que no eran de ellos, que eran de los partidos de centro derecha, ¿no? sí, El problema es que el PSOE es experto en la materia. sí, Y claro, sí. eso siempre que esté el PSOE en el poder hay que estar atentos y preocupados porque la democracia está en peligro. Esa es la realidad. Y en este caso, la famosa ley de nietos es una auténtica bestialidad. Una bestialidad que actualmente, según he podido comprobar o he podido leer, parece ser que ya han tramitado esa petición de nacionalidad española aproximadamente 500.000 personas Sí. y hay esperando otros 2 millones o 2 millones y medio más pendientes de que el trámite se culmine, porque lo empezaron a tiempo, que era hasta octubre del 2025, y están esperando porque la administración, lógicamente, no da abasto con tanta solicitud y hasta que no culmine ese trámite no serán españoles de pleno derecho. Quizá por eso, Pedro Sánchez tampoco quiere adelantar las elecciones, porque está esperando a que se les conceda la nacionalidad a esos 2 millones o 2 millones y pico que están pendientes del trámite todavía, a ver si esto consigue dar un vuelco a las expectativas pésimas que tiene su partido en las próximas elecciones generales. En todo caso, a mí me produce esto un auténtico, me parece un escándalo profundo, porque ¿cómo es posible, primero, que se regale la nacionalidad española de esta manera tan vergonzosa? Es decir, la nacionalidad española no se puede regalar, es un privilegio. Y esto es un regalo a gente que no se la merece. Porque ¿qué han hecho por España estas personas? Hablamos de la ley de nietos, no solamente afecta a hijos supuestamente exiliados por el franquismo, sino a los nietos que ya tienen su vida hecha en otro país, Mm. que no tienen nada que ver con España, que no han pisado España muchos días en su puñetera vida, y que no les une a España nada, y que pueden dar lugar ese tipo de esas personas en un número tan elevado a alterar el resultado electoral. Es decir, ¿a ustedes les parece normal que 2 millones de personas pueden alterar el resultado electoral en España y determinar quién gobierna en España? 2 millones y medio de personas que no viven aquí y que no tienen relación con España ninguna. Eso me parece una auténtica barbaridad. Una barbaridad. Es una adulteración del censo electoral en toda regla. Es decir, esto es que no se le ocurriría a un demócrata hacerlo en la vida, sobre todo una ley como esta no se puede realizar contra media España. Esto tienes que pactarlo con la oposición, porque en el fondo estás adulterando el censo electoral y por tanto cambiando la regla del juego. Esto no la democracia no es así, no funciona así. Si haces esto, te estás cargando la democracia. Yo creo que lo que estamos presenciando con esto y con otras muchas cosas es un golpe a la democracia. Don Guillermo.
Bueno, lo positivo de esta discusión es que ya centra el eje en donde debe ser, que no es si va a haber anticipo electoral como tan recurrentemente hemos hecho, Sí, sino el debate va a ser, ¿va a estar sí. solo hasta 2027 o va a O más intentar allá. hacer Sí, unir claro, para ir más allá? Ese es, sin yo creo, duda. con Ese es el el personaje debate. de Pedro Sánchez en donde debía estar el eje de discusión. No se iba a anticiparlo, sino qué va a hacer para prorrogarlo. A mí, yo ya os he dicho y reconozco que no tengo datos objetivos, pero es un pálpito que yo creo que el constante ridículo que de manera deliberada asume el presidente del CIS, dando ganador al Partido Socialista, creo que está creando un precedente para que, si ese vuelco se produce, decir, ya lo decíamos nosotros, esto no es nada, había ya una encuesta y tal. Y ese palpito, o sea, no entiendo que alguien pueda estar haciendo el ridículo tan constantemente como el CIS, si no es porque está dando cobertura a una futura manipulación. Eso es un pálpito, ¿eh? No lo puedo demostrar. A lo En mejor, cuanto a don Guillermo, a lo mejor es que se debe hacer la encuesta a Cuba y Argentina, Sí, o a Venezuela. sí, pero bueno, lo que sí que es verdad es que la ley de nietos, a diferencia de lo que ya se habló de la regulación masiva de inmigrantes, sí que tiene un componente de alteración a muy corto plazo. ¿Eh? La regulación masiva de inmigrantes, aunque pueda también buscar en el futuro un cambio de la base electoral de nuestro país, eh, ya no llegaría, sería más allá de 2027. Esta no, lo que estamos hablando no es de la regularización, estamos hablando de nacionalización, es decir, sí que se le concede el derecho de voto. Y yo creo que, evidentemente, el señor Sánchez lo está persiguiendo, lo está buscando con ese objetivo. ¿Lo quiere alterar así o lo quiere alterar como es tradicionalmente en el PSOE? Ustedes han hablado de la tradición de fraude electoral. Esto no es, esto es nuevo. El Claro. fraude que vivimos en la Segunda República era que directamente, como ha explicado bien don Eduardo, se alteraban las actas de votaciones. Es un poco lo que hizo el Pedro Sánchez para hacerse con la Secretaría General del PSOE. No es alterar la base electoral, es directamente alterar los resultados de las votaciones. Aquí lo que se está haciendo es ampliar un mercado con la presunción de que esos nuevos españoles van a votar todos ellos mayoritariamente a Sánchez. Es decir, son manipulaciones distintas. Desde el punto de vista estrictamente no es exactamente igual. Ahora, evidentemente, lo que decimos, la nacionalidad se concede, no es algo gracioso que se regale gratuitamente. El hecho de ser nieto, pues oye, ¿por qué no bisnieto? Ya tataranieto, esto no tiene ni pies ni cabeza y solo busca un objetivo efectivamente electoral, que es ampliar o alterar la base del electorado con la esperanza de que esos nuevos votantes que se van a incorporar van a votar todos ellos mayoritariamente al PSOE. Yo creo que no lo van a conseguir. Sencillamente. Por ahí no creo. Lo cual no quiere decir que no vayan a hacer un fraude al estilo tradicional del PSOE, que insisto, no va por ahí. Va por directamente manipular las actas. ¿Eh? Ahora es más difícil, está más controlado, pero yo no lo sé. Yo creo que la idea de que ahora metiendo 2 millones y tal, todos ellos van a votar al PSOE en agradecimiento a esta nacionalización, puede ser, no lo descarto, no tengo la bola, pero efectivamente lo que no me cabe ninguna duda, y en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes, es que el Pedro Sánchez lo hace con ese objetivo, Ujú. creyendo que así lo va a poder alterar. Pero yo creo que lo tiene difícil. O sea, yo, así como no soy nada optimista, no he sido nunca nada optimista a la hora de que pensar que el PSOE va a adelantar las elecciones, yo sigo siendo muy optimista a la hora de que el 2027, si no pasa nada, es raro. Yo, Más, puedo- yo- más. esto puede ser raro, pero yo creo que va a ganar ampliamente el Partido Popular y Vox. Van a sacar una mayoría muy absoluta. Pero bueno, el tiempo lo veremos. Yo, lo que tengo claro, y en eso estoy con ustedes, es que esto lo hace Sánchez con esa esperanza. Es su palo ardiente. Pero este hombre es capaz de eso y de más cosas. Ya veremos.
Bueno, de todas maneras, creo que Abascal ha ido mucho más allá y ha hablado de que hay que vigilar o hay que hacer un seguimiento exhaustivo al voto exterior, al voto por correo, que me parece acertado. Ahí sí, pero eso ya no es la alteración de la base Ya, electoral, ya, es ya, porque ya, es la ya. alteración del recuento. Ahí Vale, sí. vale, vale. Ah, Y de ah, hecho, ah, ya es muy sospechoso que en las últimas elecciones andaluzas, que eso arrasó la es, derecha, eso es. sin embargo, el voto exterior, ahí sí, porque allá es Ahí. la maquinaria que tienen ellos de control del recuento, que no es aquí en las mesas presenciales con interventores de todos los partidos. Sí, Ahí sí, ahí sí que podría hacer, pero el tema de las bases, ya veremos. La propuesta que hace Vox en concreto se refiere a que el voto por correo no se mezcle en la urna del voto presencial, sino sí, que se meta en otra urna diferente y se cuente por separado. muy bien. De esta manera, por ejemplo, se podrían detectar, al menos indiciariamente, posibles fraudes, porque lógicamente el problema que tiene el voto por correo es el del control del voto desde que se emite hasta que llega a la urna. Vamos a ser Exacto. claros. Es decir, hay un momento en el cual, cuando están depositadas las sacas en las sedes de correos, la ley no regula cómo se controla eso. La cadena de Todos, custodia que dicen. correcto. Todos presumimos que hay control y, por tanto, que no pasa nada. Pero, claro, nadie imaginó que en las sedes de correos pudiera estar dirigiendo la empresa, pues yo qué sé, algún testaferro del PSOE o alguna fontanera. Nadie lo imaginó jamás. Y estas cosas pasan. Entonces, claro, el problema es que a veces el sistema falla. Como falla, por ejemplo, cuando el gobierno controla la Fiscalía General del Estado con gente afín, o controla el Tribunal Constitucional con gente afín, o pone a policías al servicio del gobierno de forma, digamos, para oficial. Es decir, si esto ocurriera y tiene una estructura creada de forma en todos los ámbitos, de forma que todos actúan coordinadamente, el sistema fallaría. El sistema fallaría porque no tiene defensa frente a eso. Entonces, ese es el riesgo que hay que establecer legalmente medidas de custodia más efectivas y más, digamos, controladas de las sacas de correos, del voto por correo, desde que se deposita en correos hasta que llega a la urna. Mi pregunta es, para que eso llegara a buen fin, ¿qué requisitos hay que tener? ¿Mayorías en el Parlamento? O... La LOREG es una ley orgánica, pues Ujú, mayoría absoluta para poder cambiar la ley y claro, establecer que el voto por correo se separe del resto teniendo en cuenta y que eso va en negativo, evidentemente, a Vox y al PP, que tendrían que buscar la complacencia de Junts o Pero del eso no lo PNV. van a hacer, eso no lo van a Claro, hacer. no van a hacer. Recordemos que los nacionalistas están haciendo un gran acto de teatro. Es Ya, decir, ya, ya. antes se sacaba a colación lo de la posibilidad de votar la solicitud al presidente. Eso fue a instancias de Puigdemont, a instancias que lo hubiera secundado PP y Vox. Pero es un acto de teatro. Si verdaderamente Junts quisiera un adelanto electoral y no estuviera como lo está interesado en que Pedro Sánchez agote la legislatura, que es en lo que realmente está interesado. Es más, como dije en el programa anterior, los que dicen ahora que van que a ver si dejan caer, lo que quieren es que Sánchez siga después del 2027. Aunque ahora Claro, digan que adelante electoral, que te voy a dejar. Es un gran teatro lo que está haciendo el PNV y Junts. Entonces, esa gente no va a apoyar un cambio de legislación para controlar el voto, porque lo que ellos aspiran es que Sánchez revalide en el 2027 y siga dependiendo de forma decisiva de sus votos. Porque los eso es. nacionalistas, repito, son separatistas, pero no son idiotas. Y Claro. saben sí, la pero hay ganga que un, tienen con este presidente. pero don Entonces, Guillermo, harán teatrillo para que el tema de la corrupción no les sí, salpique, pero a los hechos, efectos generales, sí, en la realidad lo que quieren es que siga. pero parece ser que en el entorno, incluso en el PNV también, que está mirando por el retrovisor Junts porque Alianza Catalana le está pisando el terreno. Y más le está pisando en el terreno en la cuestión municipal, porque no olvidemos que el poder importante de Junts no es en el Parlamento tomando como rehén a Pedro Sánchez, sino es en la propia Cataluña donde tienen un elevado poder municipal
que está en cuestión, dado Pero que, Don Ricardo, no se engañe, eso es lo que motiva que Junts haga el paripé de decir estamos hartos de Sánchez, lo que tiene que hacer es claro, convocar claro, elecciones. claro, lo Esa entiendo. es la razón del paripé. Pero ¿por qué no hacen del paripé algo real? Si fuera real, irían a la única forma que en el ordenamiento constitucional español puedes forzar un anticipo electoral, que es apoyar una moción de censura. Y eso no lo van a hacer. Pues Porque, entre parece otras cosas, ser, eso les sacaría del retrovisor de Alianza no, 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 Republicana. ya lo tienen Porque, fijo. porque motivar, es decir, demos en cuenta que para cualquier formación nacionalista, la peste es un gobierno que fue conformado por PP y Vox. Eso es la peste. Ya, claro, no, esto está claro. Pero sí que, y ya termino y terminamos, que no nos queda ya prácticamente nada, diciendo que es un hecho que el poder municipal, y bueno, y el PNV también, porque está ETA detrás, ETA, que también le va a comer el terreno en el País Vasco. Es decir, que estamos ahí un poco, no tienen claro ellos, pero sí que tienen claro la decisión de apoyar a Pedro Sánchez hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la cosa está complicada, ¿no? Pero bueno, quien lo tiene más complicado, desgraciadamente, y con esto acabamos, es hacer es Venezuela. Si unimos a la pesadilla y a la catástrofe que supone el comunismo, esta, este luctuoso hecho que ha sido el terremoto o los dos terremotos en los cuales ya contabilizamos desgraciadamente 1.500 muertos y más de 50.000 desaparecidos, pues hombre, nuestros hermanos hispanoamericanos de Venezuela, pues por lo menos tenemos que tener la solidaridad de corazón que requieren en estos momentos. Eh, un fuerte abrazo para todos ellos. Algo que decir ya para nuestros hermanos venezolanos. Sin Nada, duda, decirle a pues don Ricardo, enviar un abrazo de solidaridad y decirle que nuestro amigo Adolfo, Ah, que sí, sabe que Adolfo. había viajado días antes a Venezuela, Sí. afortunadamente tanto él como su familia, todos Están bien. están sanos y salvos, aunque claro, les ha pillado a muchos amigos y muchos cercanos, Sí. están muchos desaparecidos. Muchos pues desaparecidos. Sí, todo nuestro apoyo para el pueblo venezolano para que cuanto antes acabe con sus las dos plagas, el comunismo y, lógicamente, sí, se recupere de este seísmo tan devastador. Las sí. oraciones están con ellos. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues no me queda más que despedirme bueno, y desear que el número de víctimas se pare ahí, los que hay, que eso ya no tiene remedio. Y de aquí, desde Radio, dar un fuerte abrazo a toda la comunidad venezolana que está en España también y, por supuesto, a los que están padeciendo todavía no solo esta catástrofe, sino de la catástrofe que supone el comunismo, ¿no? Y nada, pues una vez más, gracias por estar ahí y mis deseos de que tengáis todos una feliz semana y Dios mediante nos veremos el lunes siguiente. Así que ser felices y disfrutar, sobre todo disfrutar. Un fuerte Un abrazo, saludo, adiós, Adiós. un saludo adiós. para todos.